Buenos días, les doy la bienvenida a todas a esta tercera sesión del curso Ellas empuñan la cámara, las mujeres en el cine español, que en este caso está dedicada a Un novio para Yasmina, una película de Irene Cardona de 2008 y que como novedad con respecto a las dos anteriores es una comedia. Después de una película muy deprimente, Evelyn, una película triste, aunque con un cierto destello esperanzador que fue Retorno a Hansala. Aquí se trata de una comedia también sobre el tema del racismo, una comedia de denuncia, ojo, pero igual, por lo menos vamos a respirar un poquito si es que han ido siguiendo esto cronológicamente, lo cual, como he dicho, no es necesario. Y bueno, ya sin más preámbulo, inicio. Y bueno, he titulado esta sesión La migración femenina marroquí en clave de comedia romántica, aunque lo de romántica iría un poco con comillas porque no es la típica comedia romántica. Siempre me pasa lo mismo con la segunda. Vale. Aquí vemos el cartel del que hablaré más tarde y aquí a la izquierda a la directora Irene Cardona mostrando una secuencia, justo una de las que voy a comentar más adelante de la película. Y bueno, como introducción, aquí esta diapositiva y la siguiente están copiadas exactamente de Retorno a Hansala, pero como esto ya he dicho que no es cronológico, tengo que volver a soltar el rollo. Y como no sé editar vídeos, no puedo copiarme y pegarme yo misma, o sea que tengo que soltar todo el rollo de nuevo. Pero vale. Y bueno, simplemente esto es, digamos, un principio de obviedad, pero que creo que dados ciertos discursos que circulan por ahí, es necesario recordarlo. Y es que España, hasta no hace tanto, fue un país de emigración, desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década del 50 del siglo pasado. Los destinos principales eran países latinoamericanos, sobre todo Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, y luego ya a partir de más o menos 1955 y hasta 1970, los principales destinos eran otros países europeos. Luego España, pues bueno, se murió el dictador, España se modernizó, pongámosle muchas comillas, entró a lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y se insertó de esa manera en el neoliberalismo global. Y desde finales de 1980, por tanto, España se ha convertido en país de inmigración, en país de acogida. No hay estadísticas propiamente sobre la población migrante, ¿no? Estas estadísticas que indico aquí son de población extranjera, que es lo que recoge el Instituto Nacional de Estadística, pero aunque no toda la población extranjera es migrante, si pensamos en todas las jubiladas y jubilados que pueblan las playas del Mediterráneo, también es cierto que hay migrantes que han adoptado la nacionalidad española, entonces como, digamos, aproximación es válida. Y aquí he puesto las cifras, es que me salió un pop-up y no sé si eso se ve según me grabo. Los porcentajes en 1990 eran apenas el 2% de la población, o sea, nada. El año 2000 era todavía un 4%, digo solo un 4%, enfatizo lo del año 2000, porque ya entonces se hablaba de avalancha de inmigrantes, de invasión de migrantes, y justo fue ese año cuando se produjo la orgía de violencia racista de El Ejido, que está muy bien plasmada, aunque ficcionalizada en la película Poniente de Chus Gutiérrez. Bueno, sucesos, orgías de violencia racista que hemos visto tristemente repetidas este verano en Torre Pacheco, Murcia. Luego, para 2010 se había aumentado sustancialmente a un 13,5% aproximadamente y en 2022 era más bien un 11,6%, es decir, esto echa por tierra todos esos discursos de que
nos están invadiendo cada vez más y que va a haber un gran reemplazo y al final se va a perder la población española, en fin, ahogada entre tanta gente otra. En parte es porque después de la crisis de 2008 hubo cierta población migrante que se fue. De hecho, quienes tenían derecho al paro tuvieron la oportunidad de recibir todo el paro de golpe para poderse ir de regreso a sus países, porque aquí no había, vamos, los niveles de paro eran salvajes y ni siquiera para los trabajos que suelen realizar los y las inmigrantes había necesariamente trabajo. Luego también ocurre que muchos y muchas han adoptado la nacionalidad española, por eso la cifra es más baja. Lo que pasa es que sí tenemos que tomar en cuenta que hay ya lo que en sociología se llama de manera un tanto absurda segunda generación de migrantes, que yo prefiero llamar migrantes descendientes, y que tampoco hay estadísticas sobre esto, pero se calcula que precisamente en esta última fecha, 2022, el 6% de los nacimientos eran hijos e hijas de madre o padre extranjero, o sea, con lo cual tenemos otro 6% que podríamos añadir, con lo cual yo calculo, a ver, sin nociones de estadística, un poco a voleo, que la población migrante y migrante descendiente llega más o menos al 18%. Y sin embargo, es invisible, o sea, no es invisible en la vida cotidiana, la vemos en la calle, en los establecimientos, en los servicios, y no solo en los de baja cualificación, pero en el espacio público que cuenta el importante no están en la clase política, no están en los medios de comunicación, no están en el cine, aunque ahora hablaré de esto, donde único vemos población migrante y además idealizada es en el deporte, siempre y cuando ganen medallas y ganen copas, contribuyan a ganar copas, ¿no? Pero fuera de eso no. Y como digo, en el cine tampoco. La excepción es que hay lo que se llama, es una especie de subgénero, que es el cine de inmigración o el cine de migraciones, que de hecho que se centra básicamente, bueno, son películas, he puesto aquí solo películas que con más o menos defectos son bien intencionadas, es decir, pretenden denunciar el racismo, la explotación, etcétera, y aunque puedan caer en estereotipos, tienen esa buena intención. Pero se centran precisamente en el proyecto migratorio. He incluido aquí hasta Evelyn de 2011, por lo que voy a explicar a continuación. Y Evelyn, aunque no trata propiamente de la migración, el tema, como vimos, si han visto esa sesión, es la trata con fines de explotación sexual. Evidentemente, el proyecto de Evelyn era migrar para trabajar, no para ser absorbida por una trata. Y vemos que empieza este cine de inmigración muy pronto, ya en 1990, con las cartas de Alú de Moncho Armendáriz, y luego hay numerosas películas hasta, como digo, 2011. He puesto en negrita las que están dirigidas por mujeres, porque me parece muy llamativo que haya tantas. O sea, si pensamos que, por ejemplo, en 2008, el año de Retorno a Hansala y Un novio para Yasmina, uy, perdón, ups, problemas del directo, como siempre digo, el número de películas realizadas por mujeres eran solo un 7% del total de películas realizadas en España. Y el hecho de que casi la mitad de las de tema migratorio estén dirigidas por mujeres es muy significativo. Mi interpretación es que como, citando a Simone de Beauvoir, las mujeres siempre hemos sido las otras de los hombres, es posible que las cineastas tengan una mayor sensibilidad hacia la otredad en general, no solo la sexual que representan o representamos, sino también la otredad racial, étnica, etcétera. Como digo, incluido hasta 2011 porque luego durante unos años prácticamente no se vuelven a hacer películas sobre el tema, como si no siguiera habiendo una población migrante, como si no siguiese habiendo racismo y explotación,
y pateras y cayucos que naufragaban en el estrecho y en la zona de Canarias, prácticamente desapareció. Ya luego en esta década, lo que pasa es que me voy a limitar a la década del 2000 aquí, en las películas que he estado trabajando. Eh, Desde 2022 se han realizado varias, o sea que el tema vuelve a estar de actualidad. Lo que falta son películas sobre personajes migrantes o migrantes descendientes que no hablen de la migración, o sea, personajes que tengan otras historias, o sea, que, no sé, tengan cualquier tipo de drama como los que vemos en la población española o que aparezcan, es que incluso como personajes secundarios o incluso terciarios no vemos población migrante o migrante descendiente en el cine, salvo cuando se trata de, en el caso femenino, mujeres prostituidas, y no incluyo aquí el caso de Evelyn porque esa es una denuncia de la trata, mujeres prostituidas o mujeres en el servicio doméstico, o los hombres pues como o temporeros o albañiles o por supuesto delincuentes, muchísimos delincuentes. Eso en el cine, obviamente no en estas que estoy mencionando, sino en el cine, digamos, más mainstream, el cine racista, que también lo hay. Otra cosa a tomar en cuenta aquí es que si se fijan en los nombres de los y las cineastas, solo hay uno, Santiago Sanú, que es migrante descendiente, es español, de origen maliense, y es el único cineasta que ha realizado largometrajes en España, todavía a fecha de hoy, 2025. El truco del manco, que es de 2008, luego realizó otra también que toca el tema del racismo, Alacrán enamorado en 2013, y luego ha hecho algunos documentales. Aparte, si quiero citar a Hamoudi Al-Ramoun Font, que es hispano-sirio, que sí dirigió un largometraje en 2012, Otello, en catalán, que no he podido ver, y sí ha dirigido algunas series, ¿no? Y aquí, aunque se vaya del tema de este curso, que es sobre mujeres cineastas, recomiendo absolutamente su serie 18 de Radio Televisión Española, que yo pienso que debería ser de visionado obligatorio en los institutos, ¿no? Pero eso, que no tenemos todavía una visión de la población migrante o migrante descendiente en primera persona. O sea, siempre se retrata desde fuera y por eso a veces, pese a que sean, a que son bien intencionadas, hay algún estereotipo. Pero mientras la población migrante, migrante descendiente no tenga acceso a la industria del cine y no lo tiene, como no lo tienen tampoco las clases trabajadoras autóctonas, es importante que la población autóctona que tenga, digamos, un interés, una sensibilidad, hable de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, por eso es importante. En cuanto a la directora, en este caso Irene Cardona, nació en Cáceres en 1973, o sea, es ya como la parte final de eso que yo he llamado generación CIMA, las fundadoras de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Y ella se crió de pequeña en una especie de comuna, su madre y su padre eran profesores de instituto, y ella siempre ha tenido la idea de realizar una película sobre esa época que se titularía La Casa Llena. No, no sé cuál es en qué fase está en estos momentos. Estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense, luego estudió dirección en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, y bueno, y ha trabajado en mucha, aparte de su trabajo en cine, también ha trabajado, ha sido guionista para el programa Versión Española, para el Teatro Real, ha dirigido festivales de cine y está muy involucrada con proyectos de cine. Tiene, en cuanto a su filmografía, aparte de Un novio para Yasmina, que es hasta el momento su único largometraje de ficción, tiene varios cortos, Varada y La cigüeña, que son de principios de la década de 2000, Amigas íntimas de 2014, y luego los documentales La batalla de Badajoz y Después de la batalla de 2005 y 2006 sobre, obviamente, la guerra civil en Extremadura. eh, y luego tiene un documental que no he podido ver y me encantaría, es Peyu Meu,
de 2011, que es un documental colectivo con una cineasta iraní, una mozambiqueña y una brasileña, ¿no? Y aparte de ella. Y es una pena que no haya realizado más largometrajes. He pensionado que eh, para las mujeres es muy difícil conseguir financiación para un primer largometraje, por eso muchas empiezan a dirigir tardíamente, pero por eso también sus óperas primas suelen ser mejores que las de sus compañeros masculinos. Lo que pasa es que casi más difícil que la financiación para la primera película es la segunda, es conseguir para la segunda, porque ahí entra en juego la taquilla de la primera. Y como las películas de las dirigidas por mujeres tienen menos presupuesto, todavía hoy es apenas la mitad del presupuesto de las películas dirigidas por hombres, las productoras tienen, digamos, menos urgencia para recuperar el dinero invertido, tienen menor distribución, menor exhibición, y por tanto menos críticas, menos repercusión, también tienen menos premios, que esa es otra cosa, y por tanto eso dificulta la realización de una segunda película, lo cual es una pena. No sé cuál es la situación en el caso de Irene Cardona, el porqué de este, digamos, silencio. Pero también hay que tomar en cuenta que ella está en Extremadura, o sea, el cine, no existe, no hay un cine extremeño. Esta película consiguió, de hecho, en taquilla más de 30.000 espectadores, pese a que solo se difundieron 20 copias, o sea que realmente se podría considerar un éxito y sin embargo no ha tenido mayor trascendencia, quizás por eso mismo, ¿no? En aquella época el cine estaba concentrado básicamente en Madrid y Barcelona. Desde entonces, pues sí, hay ya un cine andaluz de entidad, un cine gallego, un cine vasco, un cine valenciano últimamente, que tiene mucha fama, pero todavía Extremadura está un poco a la saga de la evolución. La película recibió una nominación al Goya para Mejor Dirección Novel, que como dije es la categoría de los Goya donde, digamos, si no paridad, se acerca un poco más a la paridad. Pero en este caso, quien lo ganó fue Santiago Sanú por El truco del manco. O sea, 2008 fue un año excelso para el cine español. Entonces, bueno, dado que es el único cineasta migrante descendiente, tampoco me decepcionó tanto que no fuese ella, sino que lo ganase él. Pero bueno, y luego en el Festival de Cine de Málaga, que siempre le ha dado mucha repercusión y mucha visibilidad al cine dirigido, el cine de autoría femenina, sí tuvo tres premios, a Mejor Película, a Mejor Guión, que está coescrito con Nuria Villazán, y a Mejor Interpretación Femenina para María Luisa Borruel, que es la que interpreta el personaje de Lola. En cuanto a la película en sí, como dije, no siempre voy a poner esto, pero voy a hablar un ratito sobre la película antes de pasar a fotogramas. Bueno, se inscribe en el género de la comedia. Le he puesto entre paréntesis romántica porque verán que no se ajusta del todo a los cánones. Y bueno, no es una comedia en plan desternillante, aunque hay alguna escena muy divertida, sino lo que casi podríamos llamar dramedia, porque la intención es de denuncia, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, el cine de migraciones. Esta es prácticamente la única película sobre este tema en tono de comedia y es muy importante porque, como bien dice Irene Cardona en la entrevista que yo le realicé, que está en la bibliografía, no todas las historias de migración son dramáticas y trágicas, ¿no? Aunque siempre haya, la población migrante vaya a sufrir racismo y casi siempre explotación, pero no siempre hay situaciones súper dramáticas, o sea, también hay gente, digamos, con una vida más, un proyecto que se lleva a cabo, se desarrolla de manera más, bueno, no sé si tranquila es la palabra, pero que sí se puede prestar a
hacer comedia. No se podría hacer comedia con el naufragio de una patera como el de Retorno a Hansala, por ejemplo, ¿no? Ni con una orgía de violencia racista como en Poniente, también de Chus Gutiérrez, pero sí sobre otros aspectos de esta situación. Y de hecho, el género de la comedia puede ser útil como instrumento de denuncia, porque a lo mejor le llega más fácil a cierto público que al que no le gustan ver las películas tristes, las películas deprimentes, y entonces es posible que pueda tener un mayor impacto, ¿no? Lo que permite también la comedia es que los personajes migrantes o migrantes descendientes no tienen por qué ser perfectos. O sea, en general, a ver, las víctimas de lo que sea, de racismo, de explotación, de naufragio, de violencia sexual, de violencia machista, de cualquier violencia que se puedan imaginar, no tienen que ser perfectas. Pero normalmente cuando se denuncia la situación de víctimas, queda como feo ponerles defectos, ¿no? Y aquí, en cambio, en la comedia se facilita que, por ejemplo, el personaje de Yasmina sea un poco más poliédrico, ¿no? Que tenga pues también defectos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea un personaje negativo y desagradable, pero sí es un poco más poliédrico. La película también es muy interesante porque nos muestra una comunidad, un pueblo extremeño, donde convive, o más que convivir, coexiste una población autóctona con una comunidad marroquí que ya tiene hijos e hijas. No sabemos si estos chicos y chicas han nacido ya en Extremadura o nacieron en Marruecos y ya están, digamos, se han criado ya en España, pero que hablan el castellano perfectamente, ¿no? Entonces vemos esta comunidad básicamente marroquí, aunque también hay un personaje polaco, Agnieszka, de la que hablaré luego, en algún momento en la asociación, que es donde, digamos, es el centro de toda la trama, la asociación de ayuda a la población migrante. Vemos también un chico subsahariano, pero básicamente son marroquíes. Y luego lo que permite, lo que hay también llamativo en esta obra es que hay muchos personajes secundarios con cierta entidad, ¿no? Yasmina es la protagonista, pero también sabemos bastante de otros personajes. Hay, de hecho, una subtrama entre Lola y Jorge, ¿no? Esta pareja. Luego está Mari, Alfredo, que es será el novio literal, el que se case con ella, Javi, que era el novio que ella deseaba. Y son, bueno, todos estos personajes son españoles, pero luego entre los marroquíes está Abdel, el hermano de Yasmina, y luego Nora, que es una de las mujeres, digamos, que más aparece. Los espacios son básicamente rurales, o sea, es un pueblo, eh, y yo diría que hay más interiores que exteriores, aunque sin llegar a esa sensación claustrofóbica de, por ejemplo, Evelyn. Se desarrolla en el presente del relato. El desarrollo cronológico es estrictamente lineal, pero está dividido en capítulos, con intertítulos entre los capítulos que de alguna manera recuerdan, igual que la música en ocasiones, al cine mudo, ¿no? Entonces, bueno, esta es digamos, la presentación. Y aquí el principio, este es el primer fotograma, el clip lo pueden pinchar en los comentarios. Vemos, antes hay un prólogo donde se ve a distintos personajes, dos chicos, dos niños de origen marroquí o marroquíes, no sabemos dónde han nacido, no es importante. Vemos a Yasmina, vemos a Javi, que es policía municipal, o sea, es como una presentación de los personajes que van a intervenir, pero el principio es este. Vemos a Yasmina saliendo de casa y luego la vemos recorrer todo el pueblo a grandes zancadas, ¿no? O sea, muy determinada, mirando al frente, ella tiene muy claro lo que quiere. Ella ha venido a España con la intención de estudiar, ella tiene una licenciatura en filología francesa, de hecho la actriz es francesa, franco-marroquí, pero habla varios idiomas, incluido el castellano. Y lo que ella quiere es hacer el doctorado aquí.
para lo cual tiene que empezar de cero porque no le convalidan el título que tiene de Marruecos. Y esa es un poco, esa es su determinación, lo que la convierte en un personaje muy fuerte, pero como dice Irene Cardona, también un poco ciega, ¿no? Y hablaré un poco de esto. Y luego, según recorre el pueblo, se cruza con diversa gente. Aquí vemos, por ejemplo, una mujer marroquí, suponemos, tapada. Ella, en cambio, va con camiseta de tirantes, falda corta, chanclas. Entonces, no hay, como dice cierto artículo por ahí, ninguna mujer con burka. El artículo dice que sí que hay mujeres con burka, pero no. Y luego aquí la vemos ya que va a entrar a una tienda de productos marroquíes y vemos aquí a un hombre con chilaba. O sea que de alguna manera en este traveling larguísimo por el pueblo vemos tanto población autóctona como la población marroquí, pero vemos que hay una heterogeneidad. No todas las mujeres se visten ni a la occidental y están todas tapadas. Los hombres, la mayoría, visten a la occidental, pero aquí vemos uno que no. O sea que aquí vemos ya este proceso. Y luego Yasmina decía que tiene que es poliédrica, tiene un puntito de soberbia que la vuelve bastante desagradable a veces. Y ella se siente quizás porque viene con una formación universitaria y lo considera excepcional, que no lo es, por cierto, porque se calcula, de nuevo estadísticas muy vagas, que el 30% de la población migrante tiene estudios universitarios, pero ella se siente un poco por encima de las otras mujeres marroquíes que van a la asociación. Y en este sentido se parece un poco a Agnieszka, la polaca, que habla constantemente, es la que, digamos, gestiona el ropero de la asociación y habla siempre, los migrantes me dejan todo tirado, todo revuelto, hasta que Mari le dice, pero bueno, ¿por qué los llamas así si tú también eres migrante? No, pero es que yo me siento distinta, yo llevo 14 años aquí eh, desde que me vine de Polonia, pero es migrante también, lo único es que es blanca y a veces se acepta un poco mejor a la población del este de Europa, pero si lleva 14 años, en 2008, habrá venido en 1994 y entonces Polonia todavía no era miembro de la, yo digo miembro, aunque la RAE no lo acepte, de la Unión Europea, no lo sería hasta creo que 2004-2005. Y a veces Yasmina tiene un poco esa misma actitud, ¿no? Cuando Mari le habla de un empleo, dice, sí, de limpiadora, ¿no? Y así como con mucho desprecio, cuando realmente hay muchas limpiadoras que tienen estudios universitarios, pero no tienen otro modo de sobrevivir en España, ¿no? Eh, y luego su visión de las otras, de algunas de las otras mujeres, en algún momento también ella dice, se queja de que estas mujeres no quieran aprender español con un profesor hombre. Dice, es que si no cambian la mentalidad, y es Mari la que le tiene que eh, Mari, que es española, pero que está mucho más sensibilizada, le tiene que decir, pero bueno, lo principal es que aprendan el idioma, porque claro, mientras no tengan esa independencia cotidiana, no sean capaces de, digamos, gestionar las cosas en la vida cotidiana sin necesidad de que les traduzcan sus hijos, sus parejas o una mediadora cultural, como lo será Yasmina, no van a poder, digamos, evolucionar a otros niveles tampoco, ¿no? Entonces, esto es lo que digo de la actitud de Yasmina, que luego, por otra parte, no es mala persona, por supuesto. Y aquí hemos puesto algunas imágenes, aquí la vemos trabajando en un supermercado como cajera, luego también está como reponedora, y vemos aquí a una clienta española muy seria, como con ninguna ganas de hablar con ella, ¿no? Aquí la vemos y esto me parece interesante, este fotograma, que no es muy claro, pero me interesaba este ángulo. Eh, Esta es la única vez que vemos a Yasmina detrás, ella casi siempre va adelante, lo veremos en otros fotogramas, detrás de Javi. Javi es su novio, ella quiere que se casen porque necesita los papeles para poder también trabajar. Y bueno, y Javi pues no lo tiene tan claro. Y aquí van a conocer a la familia de Javi. Y la vemos, ella no solo va detrás, él va muy rápido, ella le dice, pero no vayas tan rápido, sino que aquí vemos también este ángulo
esta superioridad de Javi. O sea, él es más alto que ella, es un tipo alto, pero no tanto, vaya. Pero es que en este momento ella sí depende de él y de lo que diga su familia, ¿no? Y su familia, bueno, ni siquiera, vamos, su familia es racista y además maleducada, porque ni siquiera esperan a que se haya ido para cuestionarla. Y la hermana y el hermano de Javi dicen, esta solo quiere casarse por los papeles, tú la ves enamorada. Ya. Y bueno, la madre sí dice, a mí me parece una buena chica, pero para entonces ya Javi se ha largado cabreado. De nuevo, Yasmina va detrás de él y al final él no, digamos, se deja influenciar por la familia y no se casa con ella. Luego aquí la vemos también dando clases de español. Aquí también nos muestra de nuevo la heterogeneidad de las mujeres musulmanas. Vemos a dos muy tapadas, pero vemos a una sin hijab. Y a Yasmina que está vestida, pues de nuevo, con camiseta de manga corta y la misma falda del principio. Y les está enseñando español muy seria. De hecho, algunas de las mujeres se lo toman a broma cuando dice, compro la fruta en, esperando que aprendan a decir frutería, y una dice, en el mercadillo. Te dice, compro el papel en los 20 duros. Y ella se lo toma todo como muy a pecho y descubre sorprendida que algunas de estas mujeres no saben leer árabe. Otras sí. O sea, de nuevo, la heterogeneidad, ¿no? Y luego le pregunto a una niña, ¿tú tampoco? Y la niña dice, yo lo que hablo es español. Aquí la vemos con su hermano, de nuevo va ella adelante a grandes zancadas como al principio, acompañándolo a la parada de autobús. Al principio no sabemos quién es quien se va, si es ella o él, y es él. No sabemos muy bien por qué, si es que vuelve a Marruecos o, como lo hemos visto trabajando en el campo, recogiendo una fruta que creo que son ciruelas. Yo es que no como fruta y soy un poco ignorante en este tema, pero es posible que esté simplemente yendo a otra zona de España donde sea la temporada de otra fruta u otra verdura, ¿no? Pero de nuevo ella va adelante muy, muy decidida. Aquí la vemos ya en la penúltima secuencia, de nuevo caminando, decidida. Aquí ya ella está trabajando como mediadora cultural para la asociación. No ha conseguido, por cierto, aprobar el examen de ingreso a la universidad para mayores de 25, con lo cual de alguna manera su sueño se ha roto, aunque como dice Irene Cardona, no necesariamente es un fracaso, simplemente le abre otras vías y tampoco sabemos si en un futuro podrá volver a presentarse al examen. Aquí va a hablar, va a actuar como mediadora cultural con el director del instituto que quiere expulsar a Omar, el hijo de Nora, que es un chico que tiene ya 13, 14 años, por eso vemos que ya hay esta, entre comillas, segunda generación, y ella intenta explicarle que no es positivo que lo echen, porque ¿qué va a hacer todo el día por la calle? Es peor que esté por la calle. Y el director no es muy firme. Y aquí vemos también la violencia, luego hablaré de la violencia policial. Aquí vemos también la violencia de la institución educativa sobre los niños y niñas migrantes descendientes. El director dice que ni hablar, que el chico contesta mal, le ha contestado mal a su tutor y que contamina a los demás con su actitud. Contamina, o sea, esta palabra es muy fuerte. No dice, sí, es un mal ejemplo para los compañeros y compañeras, no, contamina a los demás. Y el chico se defiende diciendo, pero es que el tutor desde el principio nos ha dicho que no valemos para nada. Y esto es exactamente lo que ocurre en muchísimas escuelas donde estos niños y niñas no reciben ningún estímulo para estudiar, no tienen tampoco, en la mayoría de los casos, la ayuda que pueden tener en casa los niños y niñas españolas, cuyos padres padres y madres les pueden ayudar con los deberes, y entonces vemos que por eso quedan rezagados y hay mucho fracaso escolar, ¿no? Al final, pues no sirve de nada la intervención de Yasmina y al chico lo expulsan. Entonces, bueno, hemos visto a Yasmina siempre muy activa. Y aquí vemos el cartel, que para mí rompe completamente con todo lo que les he dicho. Yo
Creo que este cartel es muy desafortunado, que no da una idea de lo que es la película. Cuando vemos esto nos imaginamos eso, ahí sí, una comedia romántica con una boda súper exótica al final, por todo ese colorido, y creo que le hace un flaco favor porque no es representativo. O sea, uy, ni hay bodas, vaya, ni la película es exotizante en cuanto a la representación de la población marroquí. A ella la vemos con hijab una sola vez, ese hijab, no en esa postura, sino que está rezando sobre una alfombrilla, pero lo que está pidiéndole a Alá es que su madre acepte a Javi. Esto es cuando todavía piensa que es posible casarse con Javi. Eh, y en esto no es tan distinta su actitud a la de muchas personas católicas, cristianas, que no son necesariamente practicantes, que ni siquiera son muy creyentes, pero que cuando tienen un problema piden, Dios mío, ayúdame a que... Entonces, bueno, me parece un poco eso, falseada este cartel. Yo no me atreví a preguntarle en la entrevista, ¿no? De quién había sido la idea. Yo sospecho que no es suya, pero tampoco me consta y tampoco sé si ella podría decir públicamente que le han obligado a poner este cartel, cosa que tampoco me consta, ¿eh? Estos son elucubraciones mías, pero creo que los carteles son muy importantes porque yo, por ejemplo, esta película, si no me interesase el tema de la migración, si yo solo veo este cartel y no sé nada más, es que ni la veo, vamos, porque me espero, aunque sea marroquí, bueno, musulmana, y no india, yo me espero una boda estilo Bollywood, ¿vale? Luego al final, a ver, Yasmina, al final, pues como Javi no quiso casarse con ella, pues se casa con este hombre, Alfredo, al que quienes hayan visto la sesión anterior es el mismo, el coprotagonista de Retorno a Hansala, José Luis García Pérez, que aquí hace un papel muy distinto, ¿no? Y además es secundario. Pero el final es muy parecido. Bueno, se han casado, ella le ha pagado 500 euros, lo cual es poco para este tipo de situaciones. O sea que es casi, no es un matrimonio solidario porque él cobra y él necesita el dinero porque está en el paro, pero casi, porque para esto mucha gente paga miles de euros, ¿no? Y entonces ella lo trata bastante mal. Ella es muy borde con él el mismo día de la boda, él le quiere contar su vida y ella le dice, che, ya, te han dado tu dinero, ¿no? Pues ya está, no tenemos nada más que hablar. Él le dice, bueno, por si algún día nos investigan para saber un poco una de otro, tal. Y luego cuando van a recoger los papeles al ayuntamiento, ya después de la boda, ella le cuenta sus planes de universidad, él le dice también con un tonito un poco de superioridad, ¿para qué quieres estudiar si la universidad es una institución caduca? Ella le dice, bueno, eso lo puedes decir tú, porque en España cualquiera puede estudiar, hasta tú has estudiado, pero en Marruecos no es así. Y bueno, no es cierto que en España cualquiera puede estudiar. Quizás en 2008 todavía era más fácil, pero cada vez las tasas son más altas y cada vez es más importante después de una licenciatura hacer un máster y los máster cuestan un ojo de la cara. Pero bueno, quizás en comparación con Marruecos sí sea más accesible. Y luego ella, pues de nuevo, tras decirle esto, le dice algo así como, ¿y tú por qué actúas con esa superioridad si no tienes ni dinero para tomarte un café? Y ahí, bueno, es curioso porque el funcionario los mira como diciendo, joder, este matrimonio no va a ir muy bien. Total, que luego Alfredo desaparece, ella se queda un poco mal, incluso cuando salen del ayuntamiento, ella intenta invitarlo a un café, pero claro, después de todo esto como que nada. Y luego él se va del pueblo, o no se sabe muy bien a dónde se va, y ya se queda un poco mal. También es posible que haya tenido tenga, digamos, un poco un problema de autoestima, porque no encontró novio gratis, y ahora hablaré un poco de este tema. Javi no se quiso casar con ella, y luego, pues Alfredo tampoco responde. Y en algún momento ella le dice, también hablaré del frutero, le dice a Lola, a ver si me encuentras novio, porque nunca supe siquiera si le gusté al frutero, ¿no? Total, que ella va a este colegio después de la conversación que les comenté y se lo encuentra a él trabajando aquí como bedel.
Y entonces ella está como muy sorprendida, y bueno, se sientan a charlar y ella le pide disculpas, ¿no? Ella aquí como que quizás hasta toda la experiencia que ha vivido en este año, ¿no? Lo de primero no encontrar novio gratis y luego no aprobar el examen, aunque está trabajando como mediadora cultural, ya no tiene tanta, tiene incluso cierta inseguridad, ¿no? Le dice, no sé si soy buena para las relaciones sociales, ¿no? Y él bromea diciendo, pues vaya mediadora cultural. Pero le pide disculpas por el modo como lo trató y entonces, bueno, él se lo toma todo un poco a cachondeo, tenemos que vernos más, tenemos que hablar del divorcio, de la custodia, de quién se queda con los niños, con la casa, tal. Y al final ella acaba diciendo, pues bueno, también nos lo podríamos pensar un poco. ¿Qué te parece? O sea, un poco esta escena es un poco muy parecida en cierto modo a la de Retorno a Hansala, pero son del mismo año y a menos que este señor, el actor, fuera de una a otra diciendo, oye, esta acaba así, ¿por qué no la acabamos igual? Lo cual, por supuesto, no es verosímil, es una broma, pero es muy parecida esa conversación. Aquí también vemos una separación cuando hay luego un par de, este es el principio de la secuencia, que es un poco larga, es casi cámara fija. Eh, los vemos cerca, ¿no? Cuando se hablan, cuando ella le habla a él y él a ella, pero hay también una distancia con su bolso en medio, ¿no? Un poco como en Retorno a Hansala, que nos indica esa diferencia. Y luego, aquí es después cuando ella dice, ¿qué te parece? Este es el último fotograma. Entonces, vemos a él y a ella en un banco, en este pasillo, hablaré ahora de los pasillos, un poco arrinconados ahí entre esta estantería y este cacho de planta, eh, porque también hay, digamos que tanto ella como él, y por distintos motivos, son personajes bastante solitarios, ¿no? Pero bueno, la película no acaba evidentemente como una comedia romántica al uso, donde, ay, te quiero, casémonos, tengamos hijos, seamos, envejezcamos juntos, no. Aquí lo que se abre, como dice Irene Cardona, es la posibilidad de por lo menos una amistad, ¿no? En Retorno a Hansala era más claro la posibilidad de una relación amorosa. Aquí, pues no es en ese sentido una comedia romántica, pero sí deja abierta esa posibilidad de amistad, ¿no? Y luego aquí he llamado a esto interculturalidad. Esta es una escena muy importante. Aquí vemos a Javi vestido con su uniforme de policía municipal, saliendo de casa de Yasmina, donde ha ido a buscarla, pero Abdel, su hermano, lo echa. Y esto, como señala Marta Boris Tarrén, un artículo que está en la bibliografía, es como una inversión, ¿no? O sea, es la policía la que normalmente expulsa a la población migrante, irregular o a veces ni siquiera irregular, del país, ¿no? A veces devoluciones en caliente completamente ilegales. Y aquí es Abdel el que se permite expulsar a Javi de su espacio privado, que es su casa, ¿no? Abdel no es un personaje simpático, desde luego. A Yasmina cada rato le recrimina la ropa que lleva, eh, pero cuando la echa de casa no es tanto como dice el mismo artículo, por cierto, porque se quiera casar, cuando piensa casarse con Javi, con un no musulmán, sino porque es policía. O sea, para él es lo peor que puede hacer. Su hermana es casarse con un policía. Le dice algo así como, no podrías haberte buscado un maestro, un abogado, un frutero, ¿no? Antes de que aparezca el frutero. Y bueno, eh, pero bueno, en esto de expulsar a Javi de su casa tiene razón, porque Javi tiene un puntito violento. Obviamente es una comedia, no puede haber una violencia física, pero incluso la policía municipal tiene este punto y de hecho este verano un policía municipal de Madrid, en Torrejón de Ardoz creo que fue, asesinó, asesinó a un hombre marroquí porque según él le iba a robar el móvil y no estaba ni siquiera de servicio. Lo inmovilizó con esta maniobra que también ha matado hombres afroamericanos en Estados Unidos, le aplastó el cuello y pese a que la gente le decía, pero para allá, que lo vas a matar, él continuó y lo mató.
Y lo peor del caso es que solo está siendo inculpado por homicidio involuntario, con lo cual podría no pisar la cárcel siquiera cuando es claramente un asesinato. Pero bueno, Javi, le vemos el puntito agresivo, aquí pues sale y encuentra, no está su casco, el casco de la moto. Y entonces se pone furioso, yo no me voy de aquí hasta que me den el puto casco. También ejerce violencia verbal contra el frutero, o sea, no solo es contra la población migrante, cuando encuentra la camioneta mal aparcada y le pone una multa en un tono también bastante agresivo. También está agresivo porque no ha como gestionado el hecho de que no se casara con Yasmina por influencia de su familia y Yasmina encontrase otro novio. Y entonces, bueno, aquí pues están dos de los amigos de Abdel y tres niños y una niña marroquíes o de origen marroquí. Y entonces empieza a chillar. Aquí vemos que ya se ha aumentado la gente, ¿no? O sea, aquí está Abdel, el otro compañero de piso, estas dos señoras mayores que están siempre ahí barriendo el patio y cotilleando. Luego no he puesto más porque realmente es un montaje muy rápido, el clip entero lo pueden ver y los recomiendo. Luego llegan Yasmina y Mari para intervenir, para interceder, y al final una de estas señoras le da un escobazo a Mari y la deja cao. Con lo cual vemos la violencia, o sea, está hecha de manera divertida. Y por supuesto, ni es Javi el que le da una paliza a un marroquí, ni es un marroquí quien eh, actúa de manera agresiva con un o una española, sino que es una española racista la que le da un escobazo a Mari, que es la representante de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Entonces, como metáfora funciona muy bien. Y lo que decía del montaje me parece también llamativo. Ahí la película oscila entre secuencias muy tranquilas, casi de cámara fija, como la del final, y otras con un montaje muy, muy rápido, ¿no? O sea, que realmente se hace casi imposible sacar fotogramas. Y yo un modo de verlo, de interpretarlo, para mí, obviamente, ni idea de si es la intención, esto de la intencionalidad autoral es algo muy delicado, es que refleja muy bien cómo es la vida en esa comunidad, que normalmente es apacible, pero de repente basta una chispa para que todo se disparate, como en el caso de este casco, que al final quien lo tiene es una niña que simplemente lo está usando para recoger flores, que, en fin, no ha podido. Pues ya, esto muestra esa violencia, digamos, institucional. Y luego esto aquí ya no tiene nada que ver con la cuestión racial, sino con temas feministas. Y es esta escena entre Lola y Antonio, cuando quedan a cenar porque Lola quiere que él conozca a Yasmina. Y están también Yasmina y Jorge, que este momento, uy, me he adelantado. Jorge ha ido a saludar a alguien y Yasmina ha ido al baño y entonces Lola le pregunta, bueno, ¿qué te parece todo? Él le dice, bien, pero sé más concreto. Entonces él es muy concreto y le planta un beso en la boca. Y ella pues, se queda totalmente, y dice, uff, ¿no? Incluso hay un momento que no pude captar, pero es como, o sea, recomiendo también ver este clip porque es hilarante. Y claro, aquí podríamos pensar de inicio que es el típico tío que porque una mujer es amable con él y propone quedar a tomar algo, que está interesada en algo más. Pero sí es el caso, o sea, creo que no, que es lógico que Antonio haya malinterpretado el comportamiento de Lola, porque Lola va al mercadillo el primer día buscando novio para Yasmina, o sea, va escrutando, echando el ojo, y por ejemplo, cuando lo ve a él y le compra algo, él se agacha en determinado momento y hay una toma con cámara subjetiva donde se le ve el trasero y ella como que es muy, lo mira aprobatoriamente, ¿no? Y está claro que él coquetea con ella y ella coquetea con él, posiblemente de manera inconsciente, pero coquetea con él, incluso después que ya termina la cena, como el Rosario de la Aurora, eh, y él se va caminando, ella lo sigue mirando por detrás, ¿no?
¿Qué pasa? Que ella no es consciente por su edad, deduzco, de que puede ser atractiva para un hombre más joven, aunque tampoco se ve que sea él mucho más joven, pero ella ni se le ocurre que él puede tener interés en ella. Entonces asume que le va a gustar Yasmina. Claro, Yasmina es joven, es guapa, incluso en algún momento ella le dice lo inteligente que es, que ha estudiado, pero también que hace un muy buen cuscús de verduras, como vendiéndosela, y él la mira y dice, "Mm". Y luego, bueno, aquí aparte él le dice, pero si Yasmira está con Jorge, ¿qué es lo que hace? Da inicio a esa subtrama cuando Lola está celosa de Jorge, porque efectivamente a Jorge lo vemos un poco embelesado con Yasmina, pero ya está, no pasa nada más. Y luego ya se le pasa el embelesamiento. Y luego eso mismo, lo de que Lola dé por hecho que a Antonio le va a gustar Yasmina, es también un recordatorio, porque todo lo que se nos inculca a las mujeres es que lo importante es la belleza según ciertos cánones. Y tanto Lola como Jorge dicen, "Pero, ¿cómo no va a encontrar Yasmina un novio gratis, ¿no? Cuando se plantea lo de pagarle a alguien. Pero claro, es que la belleza no lo es todo. Es cierto que ella también es una mujer inteligente, decidida, interesante, pero eso no quiere decir que pueda encontrar un no solo un ligue, seguramente muy fácil, pero un novio, no solo para tener una relación, sino para casarse ya, que no basta con ser guapa, ¿no? Realmente. Y creo que esto nos lo plantea así. Otra cosa sí debo señalar que, aunque Yasmina es muy guapa y la vemos vestida así con ropa de tirantes, ropa corta, en ningún momento aparece sexualizada ni fragmentada, o sea que eso, como suele ocurrir, como en general en el cine dirigido por mujeres, las mujeres no están sexualizadas. Y luego aquí quería simplemente mostrar una diferencia entre mujeres y hombres. Vemos a las mujeres siempre muy activas y muy comunicativas. Aquí está Lola en el mercadillo, eso cuando está buscándole un posible novio a Yasmina. Aquí vemos a Mari en el centro, pues hablando con un niño y una mujer marroquí que lleva ropa occidental pero hijab, y aquí hay dos niñas, bueno, una niña y una mujer. Aquí vemos a Lola y Mari charlando animadamente, saliendo de la asociación. Aquí vemos a ellas dos junto con Yasmina que se van a ir a tomar algo. Este pasillo, por cierto, ahora hablaré del pasillo, este es el pasillo de la asociación. Y esto es en la boda de Yasmina. Aquí vemos también otra crítica, es a la concejala, que es una tipa súper frívola, súper idiota, no está encantada con esta fiesta tan exótica. Ay, ¿cómo no me habían hablado antes de esta asociación? Y Lola le dice, si te hemos presentado un montón de papeles pidiendo subvenciones. Y bueno, al final lo único que sí, bueno, contrata a un mediador cultural, que era el que trabajaba como profesor de español, pero de resto nada. De hecho, lo que hacen es coger una de sus salas de reuniones para almacenar cabezudos, ¿no? O sea que eso nos muestra también la indiferencia, otra vez se me ha ido, institucional. Y aquí vemos, pues eso, cómo las mujeres bailan y disfrutan. Esta es Lola, esta es la concejala, esta es Nora. Aquí vemos a otra chica marroquí con hijab, pero ropa occidental. Estas dos que están más vestidas a la marroquí, otras dos sin hijab, otra vez, insisto, y esta es una de las niñas, en la heterogeneidad. Aquí vemos a Yasmina y Mari corriendo para intervenir en esa pelea. Está borrosa porque es todo muy rápido y van corriendo. Y luego ahora vemos algunas imágenes de hombres. Aquí están Jorge y Alfredo jugando al ajedrez. De hecho, hablan muy poco cuando están jugando al ajedrez y otro grupo de hombres jugando otra cosa. O sea, en el bar solo hay hombres. Aquí vemos a Jorge y a Antonio en esa cena famosa, pero no tienen nada que decirse, al contrario que las mujeres que siempre están hablando y comunicándose. Aquí vemos a Jorge todo espatarrado antes de la cena, lo vemos a menudo así. Aquí vemos a Alfredo en el pasillo de la asociación, un poco esperando a algo, con una camisa, por cierto, que es del ropero, que de hecho se supone que es para migrantes, pero bueno, él
necesita ropa porque no tiene muchos recursos. Aquí lo vemos en el bar, ha estado hablando con el dueño que le dice, pues, él debe mucho dinero. O sea, aunque le invita muchas veces Jorge, debe dinero, pero de nuevo hay como esta distancia que ni se hablan. Y bueno, y esto rompe con el molde tradicional que desde por lo menos Aristóteles eh, establece un contraste binario entre las mujeres que son pasivas y los hombres que son activos. Según Irene Cardona, esto no es necesariamente negativo. Ella opina que tanto Jorge como Alfredo son vagos vocacionales y que esa determinación de Yasmina puede ser incluso contraproducente porque la lleva a sentir una noción, un sentimiento, la lleva a un sentimiento de fracaso. Pero a mí me parece súper interesante esa inversión de los roles. Y por último, hablo de los pasillos, ¿no? Esto es frente a la casa de Yasmina, vienen estos dos niños. Aquí esta es una de las señoras, como digo, a cada rato las vemos ahí en mitad del pasillo, barriendo, tendiendo ropa, cotilleando. Este es el pasillo del restaurante, que de hecho va, Lola queda con Antonio y van juntos. Luego allí los esperan Jorge y Yasmina, o sea que de nuevo es lógico que el chico se piense que ella está interesada en él, ¿no? A otro nivel. Este es el pasillo del ayuntamiento, lo he cogido de espaldas porque de nuevo vemos a Yasmina delante, aunque él también le lleva una cabeza desde este ángulo, ella va adelante después de que, pues en fin, ¿no? Este es el funcionario que les decía que los mira como diciendo, uy, este matrimonio, qué horror. Eh, este también otra forma de pasillo en los cultivos donde está trabajando Abdel. Y luego este es el pasillo del colegio por donde llega Alfredo en esa penúltima secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué representan los pasillos? Y vimos en varios fotogramas el de la asociación, que es obviamente el más recurrente. Los pasillos, como su nombre indica, son lugares de paso, ¿no? Y no necesariamente porque la población migrante sea siempre de paso, aunque hay mucha que sí, hay mucha que llega a España con la idea de irse a otros países europeos. Luego hay, como el caso, suponemos, de Abdel, que va pues eh, de zona en zona, ¿no? Donde haya temporada para trabajar como recolector de fruta o de verdura. Pero también lo otro que representan los pasillos es que son lugares de paso también en la vida cotidiana. O sea, hay gente que va en una dirección, gente que va en otra, que se cruzan, que pueden de vez en cuando pararse a charlar, como hemos visto, pero que no facilita el encuentro. Y esto es un poco esa situación, ¿no? de la sociedad española, donde hay un cruce entre la población autóctona y la población migrante y migrante descendiente, pero sin que llegue a haber un verdadero encuentro porque sencillamente no se estimula, no hay nada que facilite esto. Y luego termino con lo que era el final, puesto de nuevo la diapositiva, porque esto pese a todo, pese a ser un pasillo, sí nos da un poquito de esperanza, tal vez, porque es un pasillo bastante amplio, porque han podido sentarse a charlar, obviamente porque los niños y niñas están en clase, entonces han tenido pues este rato de silencio. Vemos una escalera que puede significar eso, un ascenso, una posibilidad de algo, ¿no? Entonces creo que esto acaba con una nota un poco positiva. Vale. Y luego ya por último, la bibliografía, hay un artículo, como había para Retorno a Hansala, de Boris Carré, que un poco se plantea de la misma manera que el de Retorno a Hansala, porque ella tiene una tesis doctoral donde habla de representación de mujeres migrantes en estas dos películas españolas y en cuatro películas de cineastas latinoamericanas. Y luego hay un artículo donde compara las dos películas, digamos, la identidad religiosa de las dos protagonistas, que para mí no aporta demasiado y además debo decir, aunque no me gusta, ya he dicho, no me gusta criticar a mis colegas, pero que las fechas estén incorrectas, las fechas de las películas, y no es una errata de la revista, que podría ser, ¿no? Porque en el texto, en el cuerpo del texto también pone estas fechas.
Luego he puesto aquí mi entrevista con Irene Cardona, que ahora cuando la releo me da un poco de vergüenza porque fue una entrevista por escrito, aunque yo la conocí y vino, de hecho, a mi curso de la Complutense cuando dimos un novio para Yasmina. No tenía tiempo, iba a ser noche, ya por la mañana se iba de regreso a Extremadura. eh, y entonces se la mandé por escrito, pero la primera pregunta que le hago es, ¿te has sentido discriminada en el cine como mujer? Que realmente ahora me da vergüenza haber empezado así. Y bueno, me pone en mi sitio. ¿Por qué tiene que ser esta la primera pregunta que me hace, ¿no? Y muy merecidamente me pone en mi sitio. Y creo que en parte, bueno, por justificarme es porque era una entrevista por escrito, porque poco antes le había hecho una larga entrevista presencial a Ángeles González Inde y empezó de una manera bastante más neutra o más fluida. Luego he puesto aquí este artículo que no he podido consultar, pese a que se lo pedí, le escribí a la autora porque me interesaba conocerlo, puesto que no hay más, o sea, prácticamente son todos los que hay. Y luego, por último, y no están abiertos. Y luego un artículo sobre la representación de las mujeres árabes musulmanas. Y aquí, aunque pone segunda década del siglo XXI, sí se menciona un novio para Yasmina. Entonces, simplemente es para que tengan algo de que hable más en general de esta población y que esté en abierto. Y nada, pues ya aquí lo dejo. Agradecerles su atención, se han llegado hasta aquí. Y, por supuesto, agradecerles si me ponen un like, si se suscriben más todavía, y también comentarios, porque lo que echo de menos, y siempre lo digo, este tipo de curso, digamos, soliloquio, es que no tengo la posibilidad de debatir con ustedes que están al otro lado de la pantalla. Entonces, me encantará que me digan si están de acuerdo con cosas o, sobre todo, si no están de acuerdo, porque eso es lo divertido, es debatir. Y nada, con esto ya termino y nos vemos en la próxima, la que sea, una anterior o posterior. Chao.